Bendiciones a cada persona que se está conectando en este día. Hoy es un día especial, pues yo tengo un invitado, el cual Dios me ha permitido tenerlo aquí, ¿no? Y creo que es tan especial que tuvimos que viajar desde Kansas City hacia California para poder tenerlo con nosotros aquí. Y no le estoy hablando nada más y nada menos que nuestro pastor amigo, el pastor Luis Ortega. Pastor, denle un saludo a esas personas que lo están mirando en este momento y que sé que usted va a ser de bendición para muchos de ellos. Claro que sí, hermanos, los que están del otro lado de la cámara, bendiciones. Gracias por acompañarnos por medio de esta transmisión. Esperamos que el contenido de esta entrevista, de esta charla entre el ministro evangelista David Rodríguez y su servidor sea de grande bendición para su vida. Creemos que el Señor va a hacer algo hermoso a través de esta transmisión. Amén, 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 así es. Así que prepárese para que salga de este podcast edificado, pues es probable que después de esto en ti nazca una hambre por la presencia de Dios. Pues estoy emocionado, yo sé que lo que vamos a tratar en este podcast, yo creo que va a crear hambre, va a provocar hambre en mucha gente ahí que está hambrienta de vivir experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios. Y es probable que cuando tú escuches estas cosas te salte el niño que tiene dentro, y esto te va a motivar a entrarte en profundidades con Dios. Así que yo quiero invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y que seas parte de esto. Pastor, yo quiero ir al punto con esto. ¿Quieres ir al grano? Sí, no lo quería exactamente. Yo quiero aprovecharlo, cada minuto, cada segundo que tenemos aquí, quiero aprovecharlo al máximo. Y yo quiero hacerle primero una pregunta. Yo entiendo, ¿no? Usted me ha contado parte de su testimonio, pero tengo entendido de que para usted convertirse, usted venir al camino de Dios, donde empieza a creer y a experimentar lo que es la experiencia y las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo tengo entendido que eso fue como un cambio muy drástico, donde usted conocía de Dios, pero no conocía ni tenía experiencia con el Espíritu Santo. Entonces hay personas que están ahí conectadas que conocen a Dios y quieren una experiencia con el Espíritu Santo, quieren ver esas manifestaciones de Dios en sus vidas. Por una manera u otra no lo han vivido, no lo han experimentado. Y hay gente ahí que quiere saber cómo fue la primera vez que alguien empezó a sentir esa presencia o a experimentar algo sobrenatural en su vida. Y yo quiero que usted me cuente cómo fue la primera vez que usted experimentó, percibió algo sobrenatural en su vida. Bueno, definitivamente, ministro, todo cambió cuando por primera vez recibí una invitación de parte de una profeta al estado de Kansas. Todo inició ahí, literalmente, porque es cierto, después de 18 años congregándome, ¿verdad?, en una iglesia, fue hasta 18 años después de yo congregarme cuando viene esa parte sobrenatural a mi vida. Yo atravesaba por un momento difícil en mi vida, en un momento difícil espiritualmente hablando, en una sequía espiritual, cuando de repente recibo una llamada telefónica donde se me decía que Dios quería hablar conmigo, ministro, pero no aquí en California. Wow. Que yo tenía que tomar un avión y viajar hacia el estado de Kansas. Y eso fue muy impactante para mí porque a pesar de que yo me congregaba y había una sequía espiritual en mi vida, yo me aferré a lo que yo hasta cierto punto creía. Yo sabía que Dios era omnipotente, omnisciente, y yo me aferraba a eso. Yo decía, si Dios me quiere hablar, me puede hablar aquí en California. ¿Por qué tengo que viajar hasta un estado que yo no conozco, donde yo nunca he estado, con personas que yo no conozco, con personas que yo nunca he platicado, nunca he hablado? ¿Cómo es que ahora Dios quiere hablar conmigo en el estado de Kansas, siendo que yo nunca he estado allá? Entonces todo comienza ahí, ministro, todo comienza ahí. Yo me niego a ir al estado de Kansas, me niego a aceptar esa invitación de parte de Dios.
Me dice, me recuerdo que me dijo la profeta, me dijo, es que así me dice Dios, que tienes que subirte a un avión este día, viajar a este lugar, estar en ese lugar cierto día, a cierta hora, porque Dios te va a hablar ahí. Y yo no sabía que el lugar que esta profeta me estaba dando era el lugar donde hoy está Casa de Dios para las Naciones, literalmente. Entonces yo me niego a aceptar esa invitación. Y yo recuerdo que le dije, esto no puede ser de Dios. Le dije yo, esto no puede ser de Dios porque para empezar, yo tengo mi iglesia aquí en California, en el Valle de Coachella. Yo tengo mi iglesia aquí, si Dios me quiere hablar, Dios me puede hablar aquí. Yo no tengo nada que ir a hacer al estado de Kansas. Si Dios me quiere hablar, me puede hablar aquí. Entonces esto no puede ser de Dios. Y yo recuerdo que le colgué a esta persona y le dije a mi esposa, esta persona está loca. Lo bueno que no está aquí, no me está escuchando, ¿verdad? Pero yo dije, esta persona, sí. Yo creo que todo fue un plan de Dios. Y es cierto, usted pudo haber dicho, y lo dijo, ¿para qué yo tengo que salir? ¿Para qué Dios quiere que yo salga? Incluso no de mi casa, no de mi iglesia, sino del estado. Si Dios me va a hablar, que me hable donde yo esté. Así es. Pero es que yo tengo entendido que todo es una estrategia de Dios. Así como Dios tuvo que mandar a sacar a Abraham de su casa. Porque a veces estamos tan acostumbrados al entorno que nos rodea, rodeado de las mismas personas, del mismo ambiente, que no creemos que Dios no puede hablar o al contrario, Dios no está hablando ya, pero estamos tan acostumbrados a ese ambiente que no lo escuchamos. Entonces a veces yo creo que Dios nos saca de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces para como decirnos, yo quiero sacarte de donde estás. Yo quiero hablarte de una manera distinta para que pueda percibir que soy yo. Porque yo estoy seguro que si le hubiese hablado Dios a través de su esposa, a través de su líder, a través de alguien, es probablemente que usted no le preste tanta atención como le habló Dios a través de alguien que usted no conocía en Kansas. O sea, no es lo mismo que alguien que tú conoces desde hace muchos años te dé una palabra de parte de Dios. Tú dices, no, esta persona me conoce, no, esta gente sabe mi testimonio, no, él dice eso porque escuchó algo, no. Entonces Dios te manda a un lugar donde nadie te conoce, donde nadie sabe nada de ti, donde nadie tiene ningún tipo de información. Aleluya. Como para que tú veas que verdaderamente fue Dios que te habló. Así es. Yo creo que si Dios no me hubiera hablado de la manera que me habló, literalmente yo no estuviera aquí. Yo ya estuviera en el mundo, porque yo no miento cuando yo digo que yo estaba atravesando una sequía espiritual, ni le quito ni le agrego, es lo que era. Yo estaba pasando una sequía espiritual, y si Dios no me hubiera hablado de la manera que me habló, yo creo que yo estuviera ya en el mundo. Es más, te voy a decir una cosa, Dígalo, ministro. no tenga miedo. Yo ya había comprado una tuba, había comprado una tuba, es un instrumento musical. Dije yo, ok, mira, yo dije esto, mira, para el Señor ya no estoy haciendo nada, para la iglesia de bendición ya no lo estoy haciendo. Entonces, no estoy sirviendo como debo de servir en iglesia, dije yo, no estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer, o sea, ni estoy aquí ni estoy allá. Mejor me voy, me regreso al mundo y pongo mi grupo musical, dije yo. Y empecé a comprar instrumentos musicales, de veras. Ya estaba planeando topa. Yo ya hacía parte de mi familia en el grupo musical, y unos tocando la batería, otros tocando acordeones y otros tocando. Entonces yo ya hasta cierto punto era tanta mi frialdad espiritual que yo tenía encima, que mi mente ya estaba prácticamente en el mundo, para atrás en el mundo. Entonces, de repente recibo esa llamada, yo me niego, dije, esto no puede ser de Dios. Yo todavía, ¿verdad? En mi necedad, esto no puede ser de Dios, dije yo. Entonces dije, si Dios me va a hablar, me puede hablar aquí. Pero gracias a Dios que Dios lo hizo de esa manera. Como dices tú, ministro, me habló a través de alguien que no me conocía, en medio de gente que no me conocía. Yo creo que el Señor lo hizo así, Dios lo hizo de esa manera, para que no quedara duda en mí, que no quedara todavía esa duda de que no, pues es que me conocían, sabían mi trasfondo, sabían mi historia, sabían mi vida. Entonces no quedó duda, literalmente. Yo cuando me niego, pasan un par de días, ministro. Yo recuerdo que
me fui al trabajo. 2 días después de que recibo esa llamada, de regreso a casa, yo recibo una llamada telefónica de parte de, lo voy a decir así porque así lo miré yo, así lo experimenté yo. Recibo una llamada directamente del infierno. Wow. ¿Verdad? Y y no me quiero expandir mucho ahí, ¿verdad? Pero yo más o menos me voy a decirlo así, me identifico con lo que Jesús pasó o vivió en el desierto. Dice la palabra que Jesús, él ayunó por 40 días. Y el enemigo, después de que Jesús ayunó por 40 días, el enemigo se le presenta. Así en el tiempo de la necesidad. El tiempo donde tenía más hambre. Exactamente, en el tiempo de... Estaba más débil. Amén. Entonces yo pude mirar esa parte que el diablo quiso jugar conmigo. 2 días después de que yo me niego a aceptar la invitación para el estado de Kansas, recibo una llamada del infierno, literalmente. No voy a entrar en detalles, pero cuando digo que una llamada del infierno, fue una llamada del infierno, donde yo miré que Satanás quiso darme la estocada final. Dijo: aquí lo agarro. Si yo creo que Satanás dijo: si yo logro hacer lo que caiga, con esto que le voy a ofrecer, ya es mío, literalmente. Wow. Entonces el Señor, de una manera u otra, a pesar de que yo estaba en un tiempo débil de mi vida espiritualmente, yo pude tener discernimiento. Yo recuerdo que enfrenté ese momento, esa situación, y yo me fui a mi casa directamente. Le comenté a mi esposa lo que había sucedido. Le dije que había recibido una llamada del infierno, así ofreciéndome cierta cosa, ¿verdad? Para terminar de destruirme espiritualmente hablando, y también como esposo. Wow. Porque si yo hubiera aceptado esa oferta que el diablo me hizo en ese momento, yo hubiera perdido a mi esposo, hubiera perdido a mi familia, literalmente. ¿Y lo que Dios tenía para usted? Así es, y lo que Dios tenía para mí. Entonces yo me voy para mi casa, le cuento a mi esposa. Hay llamadas que no se deben contestar. Aleluya, amén, amén, exactamente. Hay tiempos donde tú literalmente no te puedes parar, no puedes hacer una pausa para ponerte a conversar con la serpiente, así como lo hizo Eva. Entonces tenemos que evitar esas conversaciones. Entonces yo llego a mi casa, le cuento a mi esposa lo que sucede. Y cuando yo le estoy contando a mi esposa, si mal no recuerdo, pasa un día, recibo por segunda vez la llamada. Fíjate cómo el Señor estaba tratando conmigo. Que Dios me quiere en Kansas cierto día. Yo me niego, pasan 2 días, yo recibo la llamada del infierno y la rechazo esa propuesta que el diablo me tenía. El diablo estaba llamándote para hacerte caer, y Dios estaba llamándote para levantarte. Así es. Pasa un día después, recibo otra vez la llamada de la misma profeta. Dios me volvió a hablar, me dijo esta noche, y me dijo que te dijera que tienes que subirte a un avión este día, a esta hora, y estar en este lugar, allá en el estado de Kansas, porque Él te va a hablar allá. No le dijo Dios ¿quién fue? A Jeremías. Vete a la casa del alfarero, porque ahí vas a escuchar mi voz. Wow. El Señor me estaba mandando a la casa del alfarero, porque Él quería hablarme, aleluya, a través de Él allá en el estado de Kansas. Entonces yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Recibí otra vez esta llamada de la profeta y me dice que yo tengo que ir a Kansas, pero yo no sé qué está pasando. Le dije a mi esposa: yo no sé qué sucede. Un día atrás recibo una llamada de parte del diablo, ya para darme una estocada, la estocada final. ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa: voy a ir a Kansas. No conozco el lugar, nunca he estado allí, no conozco a la persona que va a usar Dios para hablarme. Qué locura. Pero voy a ir, le dije a mi esposa. Sin tú conocer a nadie. Sin yo conocer a nadie, pero voy a ir. Lo obedeciste a la voz de Dios. Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Cómprame el boleto, le dije, porque me subo al avión. Y me dice mi esposa, recuerdo, me dice: no te preocupes, desde el primer día que Dios te habló te compré el boleto, me dijo. O sea que ella tenía Gracias a Dios. Ella tenía el vuelo comprado. Ya tenía el vuelo comprado. Ella no tenía que comprarlo. Exactamente. Que Dios bendiga a esas esposas y esas mujeres. Es la ventaja de estar, ¿verdad? De estar casado con una mujer de Dios. Desate literalmente, eso, así es. Porque si ella había sido otra, le hace obstáculos. Y le dice: ¿qué tú vas a hacer para allá? Tú no conoces a nadie allá. ¿Estás seguro que tú vas a ir para otro lugar? No me engañes. No. Ella
Sí. en vez de hacerle obstáculo para que Dios lo levantara, Sí. para que Dios lo llenara, ella estaba haciendo un trampolín para impulsar. Así es. Usted le dijo, cómprame el vuelo, pero ella tenía el vuelo comprado. Así Ella es. tenía un paso adelantado ya. Así es, así es. Y mira que también a ella le tocó bendición, porque a pesar que ella sabía que el Señor me estaba llamando a mí, pero ella también ¿cómo lo puedo decir? Se llenó de fe. Amén. Y ella llegó un día después que yo allá, me llegó allá. Cuando el Señor literalmente habló conmigo, ella me llegó ese día. Y yo estaba allá, yo estaba envuelto como un niño recién nacido, envuelto en llanto. Wow. En llanto literalmente, porque cuando llego allá fue una viva el fuego, me recuerdo. Amén. Una viva el fuego. Yo recuerdo que llegué ese sábado por la mañana y había predicado el pastor Nieves. Ajá. Y la segunda predicación fue nuestro pastor Juan Carlos Harrigan. Pero yo recuerdo que dije, cuando termina la primera predicación, ministro, fue una predicación muy bonita, con un bonito mensaje. No te acomodes al sistema del hombre. Recuerdo Wow. que ese era el tema de la predicación. No te acomodes, no te pongas cómodo con el sistema del hombre. Entonces fue una predicación, un mensaje muy bonito, muy poderoso. Pero yo recuerdo que cuando terminó el primer mensaje del pastor Nieves, yo recuerdo que dije, para eso me trajiste hasta acá, Señor. Wow. Si de veras fuiste tú, yo recuerdo perfectamente que yo dije, si de veras fuiste tú el que me trajiste al estado de Kansas para hablarme aquí, o sea, y para darme un mensaje como el que se entregó en esta mañana, un mensaje bonito, poderoso, con un mensaje, ¿cómo lo puedo decir así? Motivador. Amén. Motivador. Entonces, Pero usted dije sintió que usted sí, necesitaba no, algo yo sentí más. que no fue para mí. Ah, Yo sentí, o sea, luego la duda. Yo sentí que no fue algo directamente para mí. Para eso me trajiste hasta Kansas, dije yo. O sea, fue un mensaje bonito. Las alabanzas, yo no conocía a la hermana Virginia Brito. Las alabanzas estuvieron hermosas. Arrancaron varias lágrimas de mis ojos. Pero dije yo, pero esto no fue un mensaje para mí. O sea, y dije yo, usted pensó que eso era todo. Que sí, fue de barde. yo creí que eso había sido Usted todo. dijo, me equivoqué en venir para acá porque Dios no me habló. Y así como me estoy rascando la cabeza ahorita, así me la rascaba allí en ese día. Decía yo, no puede ser posible. Decía yo, o sea, para esto me trajiste hasta acá, decía yo. Y luego yo recuerdo, ya ha ido mi hermana Graviela conmigo a acompañarme ese día. Y yo recuerdo que mi hermana me dijo, va a haber otra predicación, esperémonos a la segunda predicación. Wow. Entonces nos quedamos a la segunda predicación. Cuando en la segunda predicación, cuando entra nuestro pastor Juan Carlos Harrigan, yo tenía un sentir, ministro. Ajá. Yo tenía un sentir. Y el sentir que yo tenía en ese momento era de agarrar las llaves del carro que tenía rentado, porque habíamos rentado un carro para movernos ahí. Sí. Yo tenía el sentir de agarrar esas llaves y salirme de ese lugar. Usted se quería ir antes Yo me de- quería ir, porque literalmente yo sentí hasta cierto punto que lo que había sucedido en la mañana, aunque había sido un mensaje con poder, pero no había sido algo dirigido para mí exactamente. Yo miraba gente llorando en el lugar. Yo miraba gente aplaudiendo y decía yo, mira, le estás hablando a toda esta gente. El templo estaba lleno. El auditorio estaba lleno, decía yo. Entonces, este no es un mensaje para mí. Cuando llega nuestro pastor Juan Carlos Harrigan, que nunca en mi vida lo había visto, nunca en mi vida lo había mirado, terminan las alabanzas y entra nuestro pastor Juan Carlos con el micrófono en la mano. Y yo me le quedo viendo, y yo con las ganas de salirme de ese lugar. Wow. Y nuestro pastor dice, las primeras palabras que salieron de su boca, ministro, dice: en este lugar hay un ministro Oh, Padre. que está atrasado en su ministerio, y yo siento de parte del Espíritu Santo orar por él. Y eso abrió mis ojos, llamó mi atención. Dije, ay, ¿qué es esto? Dije yo, ¿qué es esto? ¿Cómo que aquí hay un ministro que hace muchos años está atrasado en su ministerio? Porque ese era yo. Wow. O sea, literalmente ese era yo. Sí, porque tú pertenecías a una iglesia. Tú eras Exacto. ministro. Yo tenía 18 años congregándome en una iglesia. Oh, Padre. Y no veía crecimiento ni avance. O sea que la palabra de un ministro que está atrasado te cayó. Sí, Como anillo al dedo. eso llamó mi atención rápidamente. Pero a la misma vez yo volteé a los lados y miré otros rostros también así, como Llorando. con rostros de impresión,
que yo sabía que también Dios les estaba hablando a ellos. Oh. Y luego, y así rapidito, la duda, una vez más. Sí. No me está hablando solamente a mí. Se le está hablando a esos dos. Sí, sí, sí. Estos sí, también sí. son ministros. Yo empecé a voltear, ministro. Empecé a voltear mi cabeza hacia atrás, hacia allá, la parte de arriba del templo. Y yo miraba gente llorando. Y empecé a mirar gente llorando. Y nuestro pastor empezó a decir, Pastor Juan Carlos Harrigan. Y el Espíritu Santo me dice que te diga a ti, ministro, que la culpa de tu atrasamiento ministerial, que la culpa no es de tu pastor, me dijo. Wow. Y digo, me dijo porque yo ya sabía que sabía que era Dios que estaba hablando a usted. Ya los dardos iban más directos a mí. Ya los dardos iban más derechos a mí. Ya me estaban pegando directamente a mí. Y el Espíritu Santo me dice que te diga que no es la culpa de tu pastor el atraso de tu ministerio. No es la culpa de los ministros que no creyeron en ti. Wow. Es tu culpa. Así te dice el Espíritu Santo de Dios, que es tu culpa por tú haberle creído a tu pastor y haberle creído a los ministros que no creyeron en ti. Wow. Porque te dice el Espíritu Santo que el que te llamó al ministerio fui yo. El que te ungió fui yo. El que te dio el ministerio fui yo, no tu pastor. Entonces así te dice el Señor: levántate y ponte a cuentas conmigo. Y yo volteaba, ministro, y miraba los otros rostros de las otras personas. Había mucha gente llorando en ese lugar. Literalmente, wow. Había gente llorando, o sea. Entonces todavía usted tenía duda y dijo: no es para mí. Y yo estaba todavía, no, pero es que ese soy yo. Pero ¿por qué toda esta gente está llorando? ¿Por qué toda esta gente está llorando? Había gente llorando así con gemidos. Entonces decía yo, entonces no me trajiste, yo en mi mente, no me trajiste desde California hasta Kansas solamente para hablarme a mí. Le estás hablando a toda esta gente. Cuando yo estoy meditando en eso, de repente se baja del altar mi pastor Juan Carlos Harrigan y se viene directamente donde yo estoy parado entre toda esa gente y me dice, pone su mano en mi cabeza así, me dice: y tú sabes que te estoy hablando a ti, me dijo. Ay, Padre. Entonces allí inicia todo esto, ministro. Wow. Ahí comienza todo esto, porque cuando yo estaba en el suelo me repitió una vez más, lo mencionó una vez más: ponte a cuentas conmigo, me dijo. Así te dice el Espíritu Santo de Dios: ponte a cuentas conmigo, deja de perder el tiempo en cosas vanas del mundo. Y yo estaba perdiendo mi tiempo en cosas vanas. Todo el tiempo que a mí me tocaba, aleluya, invertir para yo prepararme como ministro de Jesús, yo lo estaba invirtiendo en cosas vanas, en cosas del mundo, en el trabajo, redes sociales. O sea, no se le pasó ningún detalle a Dios. Literalmente, no se le pasó ningún detalle, porque me mencionó dónde estaba yo perdiendo el tiempo, cuál había sido el problema de mi estancamiento. Y él me dijo: y levántate y ponte a cuentas. Bueno, ahí inicia todo esto, ministro. Ahí es donde eso fue. Yo creo que hasta el día de hoy eso ha sido lo más impactante que he vivido. Yo sabía, porque lo habíamos escuchado muchas veces y lo había escuchado muchas veces en predicaciones, que Dios sabe, en la Biblia lo dice también, que Él nos conoce, que Él sabe hasta el último cabello que tenemos en nuestra cabeza nosotros. Los conoce cada uno de ellos. Entonces yo sabía toda esa parte, pero ¿cómo lo digo? No tenía esa convicción así tan profunda como el saber ahora. Ya lo sé, que Él sabe quién soy, sabe dónde vivo, conoce a mi familia, conoce mi estado espiritual, mi estado emocional, mi estado económico. Él lo conoce todo de mí. Amén. No se le pasó ningún detalle, literalmente. Él mencionó quién era yo, dónde estaba yo perdiendo el tiempo, cuál era el problema de mi estancamiento. O sea, literalmente Él nos conoce. Y eso fue lo más impactante. Yo regreso de Kansas llorando, me vengo en el avión llorando, llego a mi casa llorando, me meto en un ayuno, porque yo dije: pues ¿qué es esto? ¿Ahora qué hago? Ahora yo sé que Él sabe que estoy perdiendo mi tiempo. Sé que Él sabe que estoy atrasado. O sea, ya no puedo seguir así definitivamente. Y tuve que tomar una decisión. Tuve que tomar la decisión
más importante de mi vida, porque Él me dijo: ponte a cuentas conmigo. Wow. Y gracias a Dios que mi esposa estuvo allí. Ella me apoyó desde un principio. Dios bendiga a estas esposas que le Ella me creen a apoyó Dios. literalmente. Ella supo que no nos podíamos quedar en la posición que estábamos. Ella se levantó junto conmigo. Ella ha estado conmigo hasta el día de hoy. Abrimos juntos el ministerio Casa de Dios Antorcha Encendida, gracias a Dios, y aquí estamos. Wow. Aquí estamos. Yo creo que me extendí un poquito, ¿verdad? Con la respuesta de tu pregunta, ministro. Entonces es temprano, son las 12 de la noche, o sea, todavía es temprano, apenas son las 12 de la mañana, perdón. Los camarógrafos están ya durmiéndose. Sí. ¿Sabe algo? Se extendió con la respuesta, pero era necesario, porque hay gente que lo ha edificado. Amén. Y para terminar, quiero tocar unos puntos claves. Amén. Usted no hubiese recibido el llamado de Dios, las direcciones, porque fue directrices que le dio Dios Así es. de qué tenía que hacer. Amén. Y no hubiera recibido la mano de Dios para levantarlo si usted no hubiera atendido al primer llamado, que fue de obediencia. Amén. Donde Dios le dijo: sal y ven aquí. Así es. Probablemente así es. Si usted no va, no recibe esa palabra. Así es. Dios no le confirma su ministerio y Dios no lo levanta. Así es. Pero usted obedeció. Así es. Hay gente ahí que está mirando este programa que hace tiempo que Dios lo está llamando. Luego de eso, pastor, yo he sido testigo de su testimonio, de su ministerio, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios le ha dado una unción poderosa, le ha dado en su ministerio una liberación, cómo Dios está usando, cómo su familia conoce de Dios y probablemente tiene una mejor vida de la que tenía antes fuera de esta vida Así en Dios. es. Definitivamente. Entonces nada de eso usted lo hubiese recibido. Así es. Si no hubiese obedecido. Así es. Ahí donde Dios lo mandó. Hay gente Sí. ahí que Dios le quiere dar una unción fresca, que Dios lo quiere levantar, que Dios le quiere entregar el hombre o la mujer correcta. Pero Dios solamente que está esperando que tú haga algo, que obedezca a lo que Él te mandó a hacer. Sea que tienes que ir a un lugar, sea que tienes que hacer algo. No sé cuáles sean las instrucciones que Dios te está dando para que tú la pongas en función, pero es probable que no es el pastor, como en el caso suyo, no es tu pastor, no es tu cónyuge, no es tu jefe, no, es probablemente tú mismo que tienes retenido y atrasado lo que Dios quería hacer contigo. Alabado sea Dios. Así es, así es. Y algo importante que la gente tiene que saber, amén, que el diablo no está perdiendo el tiempo. El diablo no está jugando a las iglesias. Dice la palabra de Dios que él tiene 3 asignaciones aquí: matar, hurtar y destruir. Él supo que yo me negué al primer llamado, Sí. porque fueron 2 llamados. Yo me negué al primer llamado y el diablo luego asomó se hizo presente literalmente. Así se hizo presente. Él sabía que yo había cerrado la puerta hacia el primer llamado y él miró una oportunidad para él entrar y Wow. tratar conmigo. Pero gracias a Dios que en el segundo llamado fui obediente. Es muy importante que atendamos al llamado del Señor. Eso es necesario. Atendamos al llamado del Señor. Así es. Siempre vemos que cuando Dios te llama, Satanás también te va a llamar. Así es, exactamente. Porque lo llama una mujer de parte de Dios para que se mueva a ese lugar a recibir una palabra, pero también lo llama alguien, Otra mujer. otra mujer, Así es. pero enviada del infierno. Así es, enviada del infierno. Cuando Dios te llama, el diablo también te va a llamar. Cuando Dios pone sus ojos en ti, Satanás también va a poner sus ojos en ti. Así es. Todo para detener el plan, el propósito de Dios en tu vida. Así yo quiero decirte que despiertes, que probablemente, déjame hacerlo maduro como que no se escuchó, que despierte, que probablemente Dios te está llamando, pero estás confundiendo la llamada de Dios con la llamada de los hombres. Estás confundiendo el propósito de Dios con el propósito de Satanás. Siempre que Dios te va a dar un hijo que te promete, Satanás va a querer ponerte otro que no es. Con Abraham Dios le dice: te daré hijos, pero luego vemos que tiene un hijo y no es el de la promesa. Así es. Entonces cada vez que Dios te quiere dar algo original, Satanás te va a querer dar una copia. Si Dios te dice: ese es el hombre, Dios te dice: ese es el hombre que tengo para ti, Satanás te va a traer uno impío de la calle que no es.
Si Dios te dice, ese es el trabajo que tengo para ti, te van a llamar rápido de otro trabajo, pero ese no es el original. Tienes que entender que cada vez que Dios te va a dar algo, Satanás siempre va a traer una copia, porque él tiene los oídos abiertos. Entonces tienes que tener discernimiento, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Quién me colocó aquí? O si esto es de Dios o si esto es del enemigo. Porque Satanás es sumamente una fotocopiadora profesional que copia los planes de Dios. Así es. Y quiere copiar los planes de Dios, pero en realidad dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su final es de muerte. Pero parece recto. Amén. O sea, parece un camino verdadero, un camino de justicia, un camino donde te va a ir bien, pero mentira, no es un camino que te favorecerá, es una copia, porque el camino es Jesús. Amén. Es una copia, es una mentira. Satanás te va a brindar una mentira, te va a tratar de confundir, va a tratar de ponerte el hombre incorrecto, la mujer incorrecta, en la ciudad incorrecta, con las personas incorrectas, y va a hacerte parecer que son, pero no son. Si no tienes discernimiento, te la crees y terminas perdido. Así es, ministro. Así que esto ha sido de bendición. ¿Hay Aleluya. algo más que usted quiera desatar en estos próximos minutos? Para No, pues terminar? lo que pasa es que dijiste, ministro, que esta iba a ser una corta, ¿verdad? Una corta entrevista y ya te pasaste, ministro. Ya te fuiste largo. Hicimos la entrevista con una pregunta, pero era la necesaria, Sí, para era que necesario. que gente saliera edificada. Sí, dice la palabra que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. A veces es necesario extendernos un poquito. Amén. Amén. A Jesús le fue necesario pasar por Samaria para tocar la vida de la mujer samaritana y para que la mujer samaritana a través de ella se expandiera el mensaje. Entonces a veces es importante, ¿verdad?, extendernos un poquito. Se nos es necesario. Entonces hay mucho testimonio, ministro. Yo sé que vamos a tener que hacer varias partes. Sí, yo sé que necesitaríamos mucho más tiempo. Parte 1. Sí, necesitaríamos mucho más tiempo para poder. Cada pregunta va a ser una parte, porque Sí, porque cuando regresamos de Kansas, que Dios nos da la oportunidad de abrir Casa de Dios Antorcha Encendida. Amén. Rápidamente se empieza a ver manifestación también. Sí. Ya conoces esa parte. Sí, claro. El enemigo rápidamente empezó a mandar también a sus soldados, porque el diablo tiene a sus soldados. Claro que sí. Él tiene a sus soldados. Entonces empezó a llamar a su milicia. Y yo recuerdo que recién habíamos abierto Casa de Dios Antorcha Encendida, cuando empieza a haber manifestaciones y me dice un demonio, literalmente hablando, físicamente hablando, me manda a decir este demonio que yo tengo que cerrar las puertas de este templo. Wow. Que yo nunca de haber abierto Casa de Dios Antorcha Le Encendida. dijo a usted que a él lo habían mandado desde la India. Imagínate nomás, ministro, desde la India para quitarme a mí del camino, porque yo le estaba estorbando a Satanás. Wow. Eso era lo que Satanás no quería que sucediera. Fue por eso que quiso pararme en medio del camino antes de que yo llegara al estado de Kansas. Entonces viene y empiezan las manifestaciones. Me habla otra profeta y diciéndome que el Espíritu Santo le está mostrando que el diablo en el infierno estaba haciendo una junta, un meeting, mi nombre en medio de la mesa, y Satanás con otros demonios mirando las ideas de cómo poderme sacar a mí aquí del camino. Wow. Porque le estoy siendo de estorbo. Entonces eso era lo que el enemigo quería evitar. Pero aquí estamos llenos de convicción. Le hemos creído a Jesús, le hemos creído al Espíritu Santo. Aleluya. Le hemos creído al Padre. Entonces aquí estamos, hemos desenvainado la espada y no la vamos, aleluya, a soltar hasta que se cumpla el propósito aquí en el sur de California, ministro. Para atrás ni para tomar. Aleluya, amén. Pastor, esto ha sido de edificación para muchas personas. Siempre que hay una promesa, también habrá resistencia, también habrá oposición. Sin embargo, la oposición no lo ha detenido. Usted ha continuado. Amén. Y vamos a seguir creciendo en Dios hasta que el Señor nos llame a su presencia, primeramente Dios, y que Él siempre esté con nosotros. Amén. Dios te bendiga grandemente por conectarte en estos breves minutos. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, dale like para que esto le llegue a más personas. Esto ha sido de bendición y aquí estuvo con nosotros nuestro pastor Luis Ortega, directamente desde Indio, California. Gracias, Pastor. Indio, California, Casa de Dios Antorcha Encendida. Aleluya.
Dios te bendiga grandemente. Despídete de esa gente que lo conoce. Dios los bendiga. Nos esperamos en la próxima entrevista. Bendiciones desde California. Aleluya. Muchas bendiciones.